Hola, ¿qué tal amigos de CNET? Estamos con Rafael Giroud, que viene presentándonos un documental históricamente necesario, el caso Padilla. Pablo, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Irving. Eh, Me gustaría empezar comentándote, en esos tiempos donde el documental quiere siempre ser más docuficción que otras cosas, regresas a las bases mismas del documental, a hacer un documental de archivo. Eh, Así mismo es. ¿Por qué fue importante para ti hacer este documental de esta forma y no recrear escenas como lo hacen otras personas cuando hablan ya de cosas históricas? Sí, pues por varias razones. La primera es que yo he hecho bastante documental. Se me conoce más como un cineasta de ficción, porque ciertamente tengo más largometrajes de ficción que largometrajes documentales, que tengo dos. Ujú. Largometrajes documental únicamente, este y otro. Pero he realizado muchos documentales por encargo, sobre todo hace algunos años en la industria musical. Y muchos de ellos históricos, ¿no? O sea, yo trabajaba muy vinculado a disqueras en Cuba, en una época en que se producía mucho material de este tipo. Entonces, hubo algo, una conclusión a la que llegué, y es que a la gente las entrevistabas y era muy selectiva con la memoria, ¿no? A veces de manera voluntaria y otra involuntaria, y otra es que la misma experiencia de los años te hace mirar al pasado desde otra perspectiva. Eh, y entonces desde hace mucho yo le doy mucho valor al archivo, ¿no? Y acudo al archivo lo más posible. Y en este caso era fundamental por esas razones. Y había otra cosa, y es que toda la gente que podía hablarme del caso Padilla ya ha escrito demasiado o ha hablado sobre el caso Padilla. Y como vivimos en una época transmediática per se, eh, yo veía mucho más, o sea, donde la gente termina de ver una película, inmediatamente se va a internet a complementar la información. Yo entendí desde el inicio que esto debía formar parte también de mi película, ¿no? Que toda esta información que está online o en los archivos, quien vaya a ser todavía más riguroso, ¿no? Y todavía consulte papel en las bibliotecas, papeles con polillas en las bibliotecas, como yo. eh, que se complementara el documental de esta manera. Entonces me decidí a contar la historia del caso Padilla. En ese sentido, creo que la pensé más como una película de ficción, aunque no lo creas, pero usando pura realidad. Habíamos leído muchos del caso de Berto Padilla, las declaraciones, los comentarios, pero encontrar estas imágenes, verlas, que las reveles al mundo, causan un impacto aún mayor que cualquier cosa que podamos leer. ¿Cómo fue Claro. para ti la primera vez que encontraste estas grabaciones y pudiste verlas? Bueno, imagínate cuán potente es eso que dice, que la intención de Fidel Castro de registrar esto fílmicamente era que el mundo viera al poeta arrepentido, al traidor arrepentido, autocriticándose. Pero cuando él vio el material, se dio cuenta de que era mejor una versión transcrita, que fue lo que a la postre condenó a Padilla de por vida. Y lo que no me explico es cómo, siempre digo esto, cómo Fidel Castro no mandó a quemar esto y lo haya conservado, ¿no? Entonces, imagínate, el material llega a mí sin yo buscarlo. Llega a mí sin yo salir a buscarlo, aunque yo tenía ya un interés en el caso Padilla desde hacía mucho tiempo, desde que leí su autobiografía, desde que leí esta autoinculpación, e incluso en algún momento me planteé hacer una película de ficción a partir de esa versión transcrita, que por suerte no la hice porque se hubiera quedado como muy poca cosa lo que yo tenía en la cabeza respecto a lo que fue en realidad. Para mí fue impactante, pero también fue lo que me hizo determinar que era más importante hacer una película que revelarlo tal cual, Ahí me, porque, porque yo me perdí, mientras yo lo veía, yo me perdía muchas cosas, muchas.
referencias, muchas citas, muchos sucesos que narraban de los que yo no tenía la más mínima idea. Entonces, yo lo fui complementando mientras lo veía, lo iba complementando con mucha información y sentí y dije, esto mismo es lo que debe ser la película, ¿no? Y ya luego vino el trabajo de edición, que era limpiar el material de todo lo que no hiciera fluir el cuento, o sea, el relato. Porque lo que me dediqué fue a narrar de un modo muy sintético, obviamente, lo que fue el caso Padilla para el mundo entero. Narrarlo para el mundo entero. En ese sentido tuve que hacer un trabajo de humildad como realizador y ser más didáctico de lo que me gusta como cineasta, pero entendía que valía la pena porque era un documento muy revelador para convencer a la gente, a los que todavía dudan, de lo que es realmente el régimen cubano. En un mundo donde hablar de política está prácticamente Sí, vedado, que da miedo, tu documental no solamente se alza con una voz muy valiente de un hecho ocurrido hace muchos años, sino que se vuelve un eco de una realidad que todavía ocurre en estos países, que ocurre en toda Latinoamérica y que ocurre hasta en Estados Unidos. Políticamente, ¿cómo sientes tu trabajo en este momento, este documental? me siento muy bien. O sea, no te voy a decir que no tuviera miedo, o sea, pero como dice algo que dijo alguien, no sé ahora quién. Es mejor hacerlo con miedo que dejar de hacerlo por miedo. Eh, y sí, tuve muchas dudas y estaba convencido de que en un mundo en el que Cuba aún es un referente para mucha gente que quiere tener la venda puesta, o bien por ignorancia o por conveniencia, porque creo que son las únicas dos variables por las que tú te puedes posicionar al lado del régimen cubano hoy día, donde hay tantas cosas, tanta tanta objetividad que demuestran lo contrario. Yo dije, imagínate, estrenamos en Telluride, que era una plaza, digamos, que nos sorprendió mucho porque es un festival ultra selectivo, probablemente sea el más selectivo de todo porque es el más pequeño, el que escoge menos películas y al que puede que un material como este no le interese, pero luego nos íbamos a San Sebastián y en el País Vasco la Revolución Cubana tenía una influencia muy grande. La reacción ha sido exactamente la misma eh, en todas partes, ¿no? Por primera vez, periódicos de izquierda en España, incluso los periódicos que han acompañado a partidos como Podemos al poder en España, por primera vez se han atrevido a calificar de dictadura al régimen cubano en alusión a nuestra película, ¿no? En titulares sobre nuestra película. Y así ha ocurrido en México, ya que se estuvo proyectando el Festival Ambulante y ha tenido algunas proyecciones un par de proyecciones en la UNAM. Así ha ocurrido en Uruguay, bueno, pero imagínate, a la proyección de Uruguay fue buena parte del gabinete de Mujica a ver la película. Y así ha ocurrido en Brasil y en plazas donde la Revolución Cubana ha tenido influencia. Ese fenómeno llamado Revolución Cubana, ¿no? Que uso esa terminología que de revolución ya tiene muy poco, porque es como se conoce. Algo que me llama mucho la atención y me gusta del trabajo es esta forma en que retratas la hermandad entre los escritores fuera de Cuba, con Padilla, y la manera en que dentro del mismo Cuba se hace este deslinde a su figura por el miedo al régimen. ¿Cómo fue para ti poder llevar esto a pantalla y dejar claras estas posturas de este mundo externo y de este mundo interno que, conociendo todo, le da miedo el seguir el juego? Bueno, el del mundo interno lo comprendo porque lo viví. Yo también tuve que hacer autocríticas en mis colegios. O sea, los entendía perfectamente a todos, pero quizás fue la primera manifestación de eso que hubo, ¿no? Yo digo que a partir de esa noche la intelectualidad cubana se volvió mansa, porque nadie quiso estar en los zapatos de Padilla.
y, y así ocurrió, ¿no? Yo creo que Fidel Castro sacrificó fichas, pero a cambio tuvo el poder. A mí me llama la atención como en el año 71, y es algo que comparo con hoy día, ¿no? En el año 71, todos esos intelectuales, que todos, absolutamente todos, los que firmaron esa carta, simpatizaron en un momento con la Revolución Cubana, como todos tuvieron, yo digo que la dignidad de plantarle cara a Fidel Castro, exigir la liberación del poeta y luego condenar este acto de autocrítica, ¿no? Aunque muchos después recularon, porque Fidel Castro esa noche también aprendió que por muy graves acciones que él tomara, se lo iban a perdonar todo. Y así fue. Eh, entonces me llamaba la atención comparado con ahora, donde la vanguardia intelectual mundial, o sea, está prácticamente convencida de que Cuba no es lo que ellos creían, y en lugar de condenar, pues lo que hacen es silencio y mirar por otro lado. Algo muy interesante es que no solamente hablas en realidad de Padilla, hablas de todos estos escritores cubanos que de alguna manera molestaron al régimen y Sí. que son quizás más conocidos ahorita fuera de Cuba que en mismo Cuba. ¿Qué esperarías en un futuro para estos escritores que han sido como vedados o dejados de lado en Cuba? Bueno, sí, hablas de Reinaldo Arenas, por ejemplo, ¿no? De Cabrera Infante. Ante... Ujú. Sí, bueno, eran también, Cabrera Infante un gran escritor y ya su obra se empezaba a reconocer fuera de Cuba. Yo, a ver, yo quiero, a mí lo que me gusta es que a un escritor, una cosa es lo que uno valora de un hombre y otra es lo de su obra, ¿no? Ujú. A mí me gustaría que a mí, como hombre, que me reconozcan determinado acto de valentía, bueno, el que sea, da igual, pero como cineasta me interesa más que me valoren por mi obra, que porque me hayan censurado, que porque me hayan, o por lo bien que hago los discursos o cualquier cosa de esa, ¿no? A mí me interesa el valor de la obra. Por eso para mí era muy importante que esta película tuviera un valor como película y no quedarme en la mera condena y en el discurso vacío y qué malos son los malos y qué buenos son los buenos. Y por eso es una película eh, con todo el rigor del mundo y además una película donde mis personajes los respeté como personajes cinematográficos desde el punto de vista dramatúrgico, ¿no? Tanto a Fidel Castro como a Alberto Padilla y a los otros personajes secundarios, ¿no? Y así lo vi, mi protagonista es Alberto Padilla, mi antagonista, digamos, es Fidel Castro, que viene siendo como la entelequia, ¿no? Que es la revolución, y los personajes secundarios. Y en función de eso, desarrollé la estructura dramática de la película. Por eso hay personajes que él nombra en el video original y no están en mi película, por eso hay situaciones de las que él habla y no están en mi película, porque hizo un trabajo dramatúrgico antes que todo. Qué bueno que lo señalas, porque sí, para un espectador que no conoce el caso, tú lo llevas de la mano y lo llevas conociendo todo el Es la, proceso que este hombre viva, y eso hace que tu trabajo se vuelva un trabajo vivo, no un mm. trabajo muerto, sino un trabajo que lleva a la reflexión y que a la par que lleva a la reflexión te va sorprendiendo a cada paso. ¿Cómo fue el proceso de edición de este trabajo para llevar al espectador de esta manera? Sí, es que fue un proceso de concepción dramática, más que el montaje vino después, ¿no? Fíjate, esta película tuvo muchos montajes, porque incluso a veces yo tenía un material de archivo colocado y me llamaba mi productora o la documentalista que estaba haciendo las gestiones de los materiales, de los derechos, etcétera, y me decía, tal material no nos los dan, o tal material es demasiado caro, no podemos pagarlo, y yo tenía que sustituir eso por otro, buscar, o sea, ser creativo en ese sentido, con qué sustituyo esto que era tan potente, que me daba tanta información. Sin embargo, la película nunca dejó de ser la misma, y yo creo que eso fue justamente
con mi determinación de que esta comparecencia de Padilla fuese el espinazo dramático de la película y la manera en que yo estructuré eso, que fue lo que menos cambió durante el proceso, ¿no? Yo establecí un relato en 3 actos, con puntos de giro dramáticos, o sea, como si fuese una película de ficción, pero con elementos reales. Y yo creo que, y eso, porque hay un momento hasta que yo explico qué fue la Revolución Cubana y que tuvo apoyo popular, etcétera. Porque yo estoy pensando en un noruego de 18 años que quizás no sepa ni que Cuba es una isla que está en el Caribe. Entonces, en ese sentido, aparté lo ideológico, eso lo digo siempre, a la hora de estructurarla dramáticamente, quiero decir, aparto el aspecto ideológico y dije, yo voy a contar una historia de un hombre sometido por el poder, como mismo Galileo Galilei estuvo sometido por la Inquisición. Aquí la Inquisición es la Revolución y Galileo es Alberto Padilla. Y un personaje que al final, como todo buen héroe que parece que cae en desgracia, se levanta de las cenizas y se afianza. Un personaje que además le estás regresando al mundo, porque realmente en estas fechas, hablar de Alberto Padilla está como muy perdido para los jóvenes. Se Sí, los así estás es. presentando, se los estás enseñando. Y para mí esa creo que es la gran enseñanza de este documental para el público actual, ¿no? Traer ese Sí, escritor de vuelta. sí, pero además, algo que a mí me sorprendió, bueno, las salas, llevamos un año dándole la vuelta al mundo, hemos estado hasta en Corea del Sur, le hemos dado la vuelta al mundo ya con la película, y siempre la reacción es la misma, y me llama la atención todo el público joven que hay en las salas que sintonizan con la película, que luego se quedan a los debates y hacen en todos lados prácticamente las mismas preguntas. Es algo que me hace sentir muy bien como realizador respecto a mis propósitos, que eran eso, porque mis propósitos hubiesen sido, no, voy a hacer una película hermética de autor en que voy a desafiar a la audiencia. No, no, mi propósito era hacer una película con una fuerte carga didáctica, que fuese entretenida además, porque para mí era muy importante que la gente llegara al final de la película y recibiera el mazazo, ¿no? Y en ese sentido trabajé como un cineasta. Ahora bien, tú decías de los jóvenes, pero una de las grandes sorpresas que yo he tenido es que a mí me han escrito muchas personas de Cuba que han visto la película en versiones piratas, porque está circulando de mano en mano desde hace meses allá. Gente de más de 70 años que me ha escrito y me ha dicho, yo no tenía idea de que esto había ocurrido en este país. Y eso ha sido también que era algo con lo que yo contaba menos, ¿no? O sea, no, no, y claro, porque mucha gente, una de las cosas que me critica es, has hecho un material para el extranjero, solo usas argumentos de escritores extranjeros, como si Gabriel Infante no lo fuese o a Reinaldo Arena no lo fuese, y te has olvidado un poco de los cubanos y de la prensa cubana. Bueno, porque la prensa cubana no habló del caso Padilla. Y al escritor o al intelectual cubano que se le ocurriera hablar en los medios cubanos de Berto Padilla, la iba a pasar peor que Padilla. Es que no lo hay, no existe. Y luego todo el que podía decir algo del caso Padilla, pues ya lo ha dicho, ya lo ha escrito. Soñamos con algún día presentar esta película en una buena plaza cubana. Me encantaría, o sea, nada me gustaría más. Se anunció, iban, después de todo el revuelo inicial, y que llegó una copia pirata a Cuba, una facultad de la universidad, la de comunicación social, creo, la de periodismo, la de comunicación social, dijo que iba a hacer una previsión de la película y un debate con los estudiantes, eso sin pedirnos permiso ni nada, ¿eh? Y lo anunciaron un día y al otro día lo desprogramaron. Dijeron que se posponía, pero de eso te estoy hablando hace meses. Entonces ya solo terminar para ver para dónde va el caso Padilla y para dónde vas tú ahora. Bueno, ya yo estoy casi que iniciando una nueva película, una comedia que me viene muy bien después de esto, porque esta película a mí me golpeó muy fuerte. Fueron 2 años yo en mi escritorio haciendo esta película. No salí de unos pocos metros cuadrados.
Es una película que monté en mi casa. Y bueno, ya has visto lo dura que es, ¿no? Y después de esto hacer una comedia también sobre Cuba, ubicada en el mismo año que el caso Padilla, pero ya con otro tono, ¿no? Más satírico. Perfecto, será un placer verla cuando se estrene. Yo Muchas gracias por esta encantado. entrevista y en verdad Gracias es un a ti. documental necesario. Gracias. Muchas, muchas gracias, Irving.